Los números complejos son, por empezar, el último conjunto de número que hay. Es un conjunto medio rarito. Aplicaciones en la vida real, les voy a ser sincero, son muy pocas. Es muy raro que ustedes se toquen o se topen con alguna vez con algún número de este tipo. Pero bueno, existen, matemáticamente están. Los podrían llegar a estudiar, no sé si en física o en alguna materia que tengan algo de electricidad. Muchas veces pueden aparecer como algunas aplicaciones en campos eléctricos o campos magnéticos. Pero más allá de eso, y bueno, más allá del campo puramente matemático, que donde sí están, yo les voy a ser sincero, en la vida real es muy raro. Yo nunca he tenido que trabajar con números complejos, nunca los he visto presentes. Pero seguramente si algún día tienen alguna materia como de electrónica o algo de electricidad y tienen que leer componentes o unidades medias raras, es ahí es donde puede llegar a ser probable que aparezcan esos números. Seguramente en la mayoría de los colegios los enseñan. Acá es básicamente eso, es básicamente refrescar un poco lo del secundario y algunos detalles más, pero eh, los números complejos son estos que tenían una i, que aparecían con una i al lado, que bueno, que ahora vamos a ver de dónde viene. Miren, acá está el cuadrito o el diagrama de Venn que veníamos trabajando. Fíjense cómo veníamos con los naturales, que eran los más básicos de todos, solamente los positivos. Acá no podíamos restar, entonces se crearon los números enteros. Acá ya teníamos los números negativos. Con los números enteros no podíamos dividir, siempre era restringida a si los dos números eran múltiplos entre sí, pero si quería hacer 7 dividido 6 no podía hacerlo con los números enteros, entonces aparecían las fracciones y decimales y ahí bueno, ya teníamos números racionales. Y con los números racionales dijimos que eran aquellos que se podían escribir como fracción. Sin embargo, había un grupo de números que no se podían escribir como fracción, eh, que eran el número pi, por ejemplo, eh, y los famosos radicales, que son raíces que no tienen resultado entero. Generalmente son números irracionales. Irracionales son aquellos números que son infinitos, infinitas cifras decimales, y que no son periódicos, no siguen ningún patrón, entonces no había forma de convertir a fracción. Los números racionales más los irracionales forman los números reales, que es lo que estuvimos trabajando últimamente, haciendo operaciones con radicales, haciendo la descomposición, la extracción, bueno, todo eso eran los números reales. Con los números reales prácticamente puedo hacer cualquier operación, casi que cualquier operación se puede hacer en el mundo de los números reales, excepto una sola. Hay una sola operación que no se puede resolver. No sé si alguien se acuerda y lo quiere compartir. Bueno, la única opción, la única operación que no se puede resolver con los números reales es cuando tenemos, por ejemplo, no sé si se acuerdan del secundario que querían hacer la raíz cuadrada de -4. Uno puede decir, bueno, profe, pero esa la respuesta es 2. Bueno, no, eso no podría ser porque si yo a este 2 lo elevo a la potencia contraria, a la operación contraria, que es la potencia, 2 al cuadrado es 4 positivo, que no es lo mismo que ese -4. Entonces uno dice, bueno, si no es 2 será -2. Pero hacemos el mismo análisis. La operación contraria de la raíz de -4 sería de la raíz cuadrada de -4 sería este -2, supuestamente de respuesta, elevarlo al cuadrado, a la operación contraria de la raíz. Y lo que sucede es que la exponente par siempre me arroja un resultado positivo.
Entonces, por más que digamos 2 o menos 2 como respuesta de 4, de raíz de menos 4, ninguna es. ¿Sí? Porque la operación contraria me da 4 positivo. Entonces, la única combinación que arroja este tipo de error o de inconsistencia es cuando el índice de la raíz es par y la base es negativa. Es la única opción, la única combinación que me arroja este tipo de errores. Si el índice es par y la base de la raíz, o sea, el radicando es negativo, esa respuesta me va a arrojar un resultado imaginario. ¿Cómo escribo esto? Bueno, entonces esto no serviría. La respuesta de esto, bueno, no es 2, tampoco es menos 2. La respuesta sería 2, pero ¿qué signo tiene? Bueno, ninguno. Tiene un signo imaginario, o es un número imaginario. Y por eso se le pone esa i. A partir de ahora, los números los van a ver acompañados de una i, significa que es un número imaginario. Insisto, la única combinación que me arroja un resultado imaginario es una raíz par de base negativa. Por ejemplo, podría ser la raíz de menos 25. Bueno, el índice es par, es negativa la raíz, entonces el resultado de esto es 5 imaginario. Si tenemos la raíz cúbica de menos 8, esto sí tiene respuesta real, esto no tiene ningún problema, esto es menos 2, porque acá el índice es impar. Entonces esto tiene respuesta y no tiene ningún problema. ¿Sí? Raíz cuarta de 16. Bueno, la base es positiva, no tiene ningún inconveniente, esto es 2. En cambio, si tenemos la raíz cuarta de menos 16, esto sí ya tiene un problema, porque esto es par y esto es negativo. ¿Sí? Entonces, par y negativo me va a dar un resultado imaginario, sería 2i. Entonces, de ahí vienen los números imaginarios. Se crean a partir de raíces que no tienen solución real. Es más, esa i que ustedes ven ahí, la famosa i que aparece, es, si yo les preguntara cuánto es la raíz cuadrada de menos 1, sería 1i. O lo que es lo mismo, la i sola. ¿Sí? Entonces, esa i en realidad lo que me está diciendo es, mira, yo soy la raíz de menos 1, pero bueno, para no poner raíz de menos 1, se pone esa i de ahí. ¿Sí? Ese es el origen. De ahí nacen los números complejos. Por las dudas, yo por ahí escucho el chat, pero bueno, como estoy en la pantalla no puedo estar viendo. Cualquier cosa ustedes abran el micrófono y pregunten. Ustedes ahí nomás levántenme la mano. Bueno, de ahí vienen esos números imaginarios. Cuando tengo un número real, la diferencia que hay por ahí muchas veces lo usamos como sinónimo a los complejos y a los imaginarios. En realidad, un número complejo es una combinación de una parte real y de una parte imaginaria. Acá lo van a ver clarito. Los números imaginarios son estos. Todos los números que terminan con la i. 2i, 3i, 4i, menos 3 medio i. ¿Sí? Cuando tenemos números reales, los números reales con los números complejos no se pueden sumar. Son como entidades o dimensiones distintas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de número complejo, 3 menos 2i. Esto no es 3 menos 2, 1, 1i. No, un número complejo tiene esta estructura, tiene dos partes. Una parte real
que en este caso es el 3, y una parte imaginaria que sí. Acá tenemos, por ejemplo, también 1 más i. Eso no suma, se queda así como está, queda 1 más i. Los números complejos se expresan en varias formas, ya la vamos a ver un poquito más adelante. Una de las formas es la forma binómica porque tiene dos partes. Bueno, acá tienen más ejemplos de lo que hablamos recién. Raíz de menos 4, 2i. Raíz de menos 25, 5i. Como para que vean el origen. Y bueno, y esto, raíz menos 1 igual a i, es de donde nace la famosa i esa, ¿no? Que en realidad es la raíz de menos 1. Para no poner raíz de menos 1, ponemos i. Bien. Acá tenemos un número complejo, 2 más 3i, parte real 2, parte imaginaria 3. La parte imaginaria es la que está acompañando de la unidad imaginaria, de la i. Eso se le llama parte imaginaria. Parte real 5, parte imaginaria menos 2. La representación gráfica de un número complejo. ¿Se acuerdan que los números reales los representaba gráficamente en la recta real, en una recta numérica? Donde acá al medio teníamos el 0, a la derecha teníamos todos los positivos hasta el infinito, y a la derecha tendríamos todos los negativos hasta el menos infinito. Si quería representar el número 3 positivo, bueno, ahí estaría. Si quería representar el número menos 1, ahí estaría. Si quería representar el 5 medio, bueno, sería un 2,5, ahí estaría. ¿Sí? Los números reales se representaban en la recta. ¿Qué es lo que sucede con los complejos? Que al tener dos partes, una parte real y una parte imaginaria, la recta numérica no me alcanza para ubicarlo. Porque necesito dos dimensiones, una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Entonces, usamos un sistema de ejes coordenadas donde en el eje X graficamos la parte real y en el eje de las Y graficamos la parte imaginaria. Entonces, acá si tenemos que graficar el número menos 4 más 2i, bueno, siempre partiendo del centro del sistema, me corro 4 lugares en la parte real, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y desde acá subo 2 unidades en la parte imaginaria. En la intersección de las coordenadas, o sea, en menos 4, 2, ahí trazo un vector que va desde el centro del sistema hasta esa intersección. Entonces, esto que tenemos acá es un vectorcito, ¿sí? Es un pequeño vector. Y bueno, y este vector vale menos 4 más 2i. Le podrías dar otro ejemplo más. Supongamos que vamos a graficar el número complejo 3 menos 2i. Dijimos que en el eje de las X, acá se llama eje real, y el eje de las Y se llama eje imaginario. Bueno, acá sería 3 la parte real, 1, 2, 3, y menos 2 de la parte imaginaria, menos 1, menos 2. Entonces la intersección en la coordenada 3 menos 2, desde el centro del sistema, ahí tenemos el número complejo. ¿Sí? Generalmente van a ver que los números complejos es muy común llamarlos de esta manera, Z1, Z2, Z3.
Entonces en este caso sería el número complejo Z1. Vale, 3 menos 2i. Y bueno, esa es la representación gráfica. No tiene, no reviste mayor dificultad. Esto, si bien esta primera parte que vamos a tener hoy de la clase, vamos a dividir la clase en dos partes. Antes del break vamos a hacer todo lo que es esta parte que por ahí es medio aburrida, pero bueno, es necesaria para ir familiarizándonos con los conceptos, vamos a ver una introducción y todo lo que son conceptos generales, como estas cositas. Y bueno, y después del break sí ya vamos a hacer un poco más de operaciones, ya sumar, multiplicar y todo eso, ¿sí? Algo que usamos mucho en el mundo de los números complejos son números opuestos y conjugados. Un número complejo, el opuesto cambia el signo de la parte real y de la parte imaginaria. Miren acá, tengo este complejo 2 más 3i, el opuesto es, justamente el nombre se los dice, es todo lo contrario, es lo opuesto. La parte real y la parte imaginaria cambiaron de signo. Menos 2, menos 3i. En cambio, el conjugado cambia solamente de signo la parte imaginaria. La parte real se mantiene, fíjense que el 2 sigue estando con el mismo signo, pero cuando conjugo, cambio de signo la parte imaginaria solamente. Otro ejemplo, el opuesto de 5 menos 2i, le cambio el signo a las dos partes, por eso nos queda menos 5 más 2i. Cambiaron las dos partes del signo. Y cuando hablamos del conjugado, cambia solamente la parte imaginaria, ¿sí? Por eso queda acá 5 más 2i. Aunque ahí no lo vean, se puede representar así. Si Z1 es el número 3 menos 2i, el opuesto muchas veces lo van a ver expresado de esta manera. Lo van a ver con el menos adelante, menos Z1, por ejemplo. Cuando tiene este menos, me está diciendo que me están pidiendo calcular, me están pidiendo el opuesto de Z1. En este caso el opuesto sería cambiar el signo a las dos partes. Menos 3 más 2i. Y cuando tengamos el conjugado, simbólicamente lo vamos a ver con una barrita arriba. Cuando vean esa barrita arriba del número, esto significa conjugado. Y el conjugado, siempre haciendo referencia al número original, ¿no? Siempre tomo como referencia el original. El conjugado es, dejo la parte real como está y la parte imaginaria lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos dos conceptos de números complejos, opuestos y conjugados. Hasta acá, ¿cómo venimos? Ahí voy a leer un poquito el chat. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe, bien. Ok. Bueno. ¿Se acordaban de estos números, de haber visto algo en el colegio? ¿De estos números que tenían leí? Ok. Bueno, sí. Depende del colegio. En algunas escuelas los enseñamos, en otros no. Pero bueno, existen estos números y si es la primera vez, que les toca aparecer con estos números, bueno, puede ser que sea raro para ustedes, pero bueno, van a ver que de complejo en realidad no, cuando hagamos los ejercicios no, van a ver que no tienen nada de complejo, no son difíciles. Complejo se le llama porque bueno, son combinaciones de reales y de imaginarios, son números más que complejos yo les diría compuestos en todo caso, pero bueno, se llaman así. Ya voy a volver con esto, ya voy a volver acá a esto de la potencia de la imaginaria.
quiero mostrarles una cosita. Así como los números racionales se podían expresar como decimal o como fracción. Vieron que cuando tuvimos esas clases habíamos dicho que era lo mismo, no sé, escribir 3 medios es lo mismo que escribir 1,5. ¿Sí? Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Según el contexto, hay veces conviene usar más la fracción, hay veces conviene usar más el número decimal. Pero bueno, hay equivalencias, se pueden pasar de una forma a la otra. Con los números complejos pasa algo parecido. Tienen diferentes formas de expresarse. El tema es que no hay dos formas, sino que bueno, tienen 5 formas distintas de expresarse. La mayoría de las veces se usa la forma binómica, que es la que les vengo mostrando, la que tiene la parte real y la parte imaginaria. Pero también puede ser que los vean escritos de otras maneras. Van a ser las menor veces, pero bueno, puede llegar a aparecer. Entonces, simplemente les voy a mostrar cuáles serían las otras formas. Acá es como que los dividí en dos grupos a esto. La forma binómica y la forma de par ordenado, básicamente es, bueno, binómica es la que tiene la parte real y la parte imaginaria. Y la forma de par ordenado son los mismos valores, pero escritos así, en par ordenado. Par ordenado son estos paréntesis y los dos números adentro. Supongamos que tenemos el número, vamos a poner acá, no sé, Z1, 5 menos 2i. Ahí estaría en forma binómica. Binómica es de binomio, de dos términos, dos partes. Parte real, parte imaginaria. Y el par ordenado sería este mismo número, pero escrito en esta forma. 5, punto y coma, menos 2. La primera... la componente X o la primera componente sería la parte real y la segunda componente sería la parte imaginaria. No hace falta ponerle la i ahí, no se le pone el menos 2i, sino el menos 2 solo. Ya sabemos que la segunda componente es la parte imaginaria. Entonces ustedes lo pueden ver de cualquiera de estas dos maneras y estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, insisto, vamos a trabajar mucho con la forma binómica, que es la que más se usa, es la más universalmente aceptada. Ahora bien, si ustedes observan, recién habíamos dicho que lo podía graficar de esta manera el número complejo. Me corría, buscaba el punto de la intersección de la parte real y la parte imaginaria y trazaba un vector. ¿Sí? Eso era una forma de escribir el número complejo en forma binómica. Hay otra forma que también se utiliza, no tanto, pero se utiliza, y simplemente yo se los voy a mostrar y les voy a enseñar cómo se calcula porque es medianamente sencillo, para que sepan que está nada más, pero vamos a trabajar más en la forma binómica, que se llama forma polar. La forma polar lo que hace es, me calcula el módulo de ese vector, calcula ese módulo y el ángulo. Ven que entre el vector y el eje de las X, o sea, el eje real, forma este ángulo alfa. Bueno, esa sería otra forma distinta de expresar lo mismo. Entonces, un ejemplo podría ser que el módulo sea, no sé, 3,7 y que tenga un ángulo de 40 grados. Entonces esto se podría escribir de esta manera. Módulo 3 y vamos a poner un ángulo de 60 grados. Sería otra forma de escribir lo mismo.
¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Cómo están? Estoy con clase. Bien. Bueno, acá, miren. Acá tiene un ejemplo clarito y lo vamos a hacer para que vean cómo funciona. Este es el número que es 1 más raíz de 3i. Si quiero graficar este número, bueno, me corro 1 en el eje real y subo raíz de 3 en la parte imaginaria. Raíz de 3 es aproximadamente 1,73. Entonces miren, me corro una unidad y subo 1,73. Ven que está un poquito ahí abajo del 2. Marco el puntito y ahí trazo el vector. Esa es una forma que lo ven acá. Este es con el que venimos trabajando nosotros, la forma binómica. Este sería lo que vimos recién, el par ordenado, que es básicamente los mismos números, pero bueno, cambia un poco cómo está armado. Ahora, a este resultado lo puedo expresar en forma polar, que se llama, que es esto que ven ahí. S2 es el módulo de este vector, que ya lo vamos a calcular. Ese módulo de ese vector S2 y el angulito que forma el eje X con el vector, que nos da 60 grados, está escrito ahí. Es decir, que 1 más raíz de 3i es lo mismo que escribirlo como 2 60 grados. Valen lo mismo, expresados en formas distintas. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos para pasar de la forma binómica a la forma polar. Y no sé si ya se habrán dado cuenta, pero bueno, justamente ahora es cuando tenemos que aplicar estos pequeños conceptos de trigonometría que estudiamos en la clase pasada. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, observen que vamos a empezar. Acá tengo dos pequeñas formulitas que ustedes ya las deberían sentir familiarizadas. Si quiero calcular este módulo, ven que se forma se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Miren ahí. Entre el módulo del vector y las paralelas a los ejes X y Y se forma un triángulo rectángulo. Entonces, calcular ese módulo es simplemente aplicar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque ese módulo sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces la fórmula, acá le llamamos R, que dice módulo de Z, y ahí tenemos el teorema de Pitágoras para calcular ese módulo. Entonces es simplemente eso. Vamos a empezar por esa parte. Ahí está. Bueno, acá estaría el número complejo. Escrito en forma binómica, lo vamos a pasar a forma polar. Empezamos calculando el módulo de ese vector. Sería R es el módulo de Z1. Y le aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos raíz cuadrada
de 1 al cuadrado, que sería el primer cateto, más el segundo valor, que es raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora resolvemos. En vez de poner raíz de 3 al cuadrado, ¿se puede poner 1,73 raíz al cuadrado? ¿Al cuadrado? Te va a dar un número muy aproximado. Como les dije, la unidad de números reales justamente es para eso, es para cuando vos tenés una raíz de 5, dejarlo como raíz de 5, ¿sí? Para no estar perdiendo los Ahí. decimales. Sí, te daría un resultado muy, muy aproximado, pero bueno, la idea es trabajar con el número oficial, con el número completo, sin redondearlo. Bien. Entonces ahí estaría aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, resolviendo esto tenemos 1 al cuadrado es 1 más raíz de 3 al cuadrado. Esto puedo simplificar. Cuadrado con raíz. Entonces nos queda 1 más 3. Esto es la raíz de 4, que es 2. Es decir, que el módulo es 2. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner que Z1, el módulo es 2. Y nos estaría faltando el ángulo ese, ¿no? Volvemos ahí. Entonces ven, aplicando Pitágoras, aplicando básicamente eso, encuentro el módulo. Este 2 que está acá. Y el ángulo, bueno, la misma lógica. Acuérdense que estuvimos estudiando las razones trigonométricas. Si yo quiero saber este angulito de acá, tenemos como dato el cateto opuesto y el cateto adyacente, que sería, este era 1, la parte real, y el raíz de 3 o el 1,70 y algo era la parte imaginaria. Como tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, vimos que la razón trigonométrica que relaciona eso es la tangente. Pero como acá yo no necesito la tangente del ángulo, sino que necesito encontrar el ángulo, le aplico la función inversa o recíproca de la tangente, que era el arco tangente. ¿Se acuerdan que en la calculadora en clase usábamos tangente a la menos 1, Bueno, eso, para encontrar ese angulito, escribimos en la calculadora arco tangente de B sobre A. Y de esa manera encuentro el ángulo. En este caso, el ángulo va a ser arco tangente de B sobre A. ¿Quién es B? Raíz de 3. ¿Quién es A? 1. ¿Sí? Entonces, arco tangente de B sobre A, de raíz de 3 sobre 1, nos daría ese angulito. Para eso, vamos a la calculadora y escribimos arco tangente, ya saben que es shift tangente. Y bueno, raíz de 3 sobre 1. Y nos da como resultado 60 grados. Entonces ahora ya tenemos que el número complejo 1 más raíz de 3i es lo mismo que escribirlo como 2 60 grados en forma polar. ¿Sí? Insisto, son dos formas distintas de expresar lo mismo. Cuando tengamos que pasar, miren, yo recién les había dicho que teníamos como dos grupos. Por un lado está este que tiene las dos componentes. Y por otro lado, esto que dice forma polar, forma trigonométrica, forma exponencial, vean que todo esto tienen en común el módulo del vector, que es esa R, y el ángulo. Una vez que ustedes tienen R y el ángulo alfa, ya pueden, estas tres las van acomodando en este modelo. Miren.
Vamos a hacer con el mismo ejemplo para que quede todo bien igual con los valores. El complejo que estábamos graficando era 1 más raíz de 3i. Este era el número que nos habían dado. Vamos a poner acá que sea z1 era 1 más raíz de 3i. Ahí está en forma binómica. En forma de par ordenado, esto mismo es 1, punto y coma, raíz de 3. Ahora, para pasar a la forma polar, a la forma trigonométrica y a la forma exponencial, bueno, ustedes se dieron cuenta que ya necesito calcular el módulo y el vector. Para calcular ese módulo y ese vector, usamos Pitágoras para el módulo del vector y bueno, y una razón trigonométrica, en este caso arco tangente, para el ángulo, ¿sí? Aplicamos, ya tenemos esos dos resultados que eran 2,60 grados. Entonces, esto nos va a quedar así, que el módulo, la forma polar del mismo número complejo es 2,60 grados. Después está la forma trigonométrica, que generalmente se usa, después lo vamos a ver, se usa para hacer la conversión al revés, para pasar de polar a binómico. Vayan siguiendo el modelo. Ven que dice R, o sea, el módulo, y después entre paréntesis coseno de alfa más y seno de alfa. Bueno, es simplemente con los valores de R y de alfa ir completando. Entonces acá el número complejo en esta forma estaría expresado de la siguiente manera. 2, paréntesis, coseno de 60 grados más y seno de 60 grados. Y la forma exponencial simplemente está ahí de anécdota porque ni se usa prácticamente. La podríamos escribir de esta manera. R, es decir, 2 por E, es un número irracional, es el famoso número de Euler, elevado a la alfa i, es decir, elevado a 60 grados i. Entonces, tenemos como dos grupos grandes de formas de números complejos. Por un lado está la parte esta que usa la componente real y la parte imaginaria, y por otro lado tenemos el que usa el módulo del vector y del ángulo. Dentro de cada grupo es muy fácil pasarse de forma binómica a par ordenado, es muy fácil porque no tengo que hacer ningún cálculo de nada. Lo mismo acá, de la forma polar a la forma exponencial no tengo que hacer ningún cálculo, es simplemente ir escribiendo el modelo. ¿Dónde tengo que jugar? Bueno, cuando tengo que pasar del primer grupo al grupo de la forma polar, bueno, ahí calculo el módulo y el ángulo. Y bueno, y cuando tengo que hacer también al revés, cuando tengo que pasar de la forma esta que tiene vectores y ángulos, usamos la forma trigonométrica, aplicamos propiedad distributiva para pasar a la otra parte. Pero eso ya lo vemos en un ratito. ¿Qué les pareció esto? Nivel de complejidad, ¿se entiende más o menos? Profe, si lo volvería a explicar, no lo entendí del principio. Bueno, hacemos otro ejemplo. Podría ser, a ver, 3 menos 3, sí. Por empezar lo vamos a graficar para entender de qué estamos hablando. El número complejo 3 menos 3i sería 3 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. Entonces, ¿estamos de acuerdo que estaría ahí en ese punto el vector?
Sí. Ahí está. Este es el número complejo. Bueno, le voy a poner otro no. Z1, le vamos a poner Z2 a este. Ese es el número complejo. Ahí está, ¿en qué forma? Binómica. Tiene dos partes, parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Si lo quiere, lo puedo escribir como forma de par ordenado, que sería simple de esta manera. 3, punto y coma, menos 3. ¿Sí? Entonces, no hago nada, separo las partes reales y de la parte imaginaria. Ahí estaría. Ahora lo quiero llevar a la forma polar, que es la otra gran forma que se usa. Se usa en el 90% la forma binómica, pero algunos por ahí puede aparecer en forma polar. La forma polar, lo que voy a necesitar es calcular el módulo de ese vector y el ángulo, ¿sí? El angulito. Un pequeño detalle acá. El ángulo que vamos a calcular siempre se empieza midiendo desde el eje X positivo. Entonces, este va a ser el ángulo que necesitamos nosotros. ¿Sí? Ese va a ser nuestro ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Que la calculadora, por una cuestión de trigonometría, la calculadora lo que nos arroja es este ángulo de acá. ¿Sí? Este ángulo, la calculadora siempre te da el ángulo entre el vector y entre el eje X. ¿Sí? Te da este ángulo. Pero hay una convención, es que siempre se utiliza el ángulo a partir del eje X en sentido antihorario, es decir, el ángulo positivo. ¿Sí? Por eso el que vamos a usar nosotros es el que está acá. Le voy a poner tita. Este va a ser nuestro angulito. Ya lo vamos a... Ya vamos a ver cómo corregimos eso. Es sencillo. Bueno, entonces vamos a empezar calculando el módulo del vector. ¿Sí? Tengo que calcular dos cosas. Acá lo escribo. El módulo, que es R, y el ángulo que le voy a llamar tita. ¿Sí? Esas dos cosas vamos a calcular. Empecemos por el módulo. Ya dijimos que esto nacía del teorema de Pitágoras. Entonces, aplico. Raíz cuadrada de el primer valor, que es 3 al cuadrado, más el segundo valor, que es menos 3 al cuadrado. Calculadora y cargo eso. Sería raíz de 3 al cuadrado más... Bueno, esto no tiene problema de signo porque es exponente par, pero cargo todo eso y ahí obtengo el valor del módulo. ¿Sí? Nos da 3 raíz de 2. Lo puedo escribir así, que sería lo correcto. Para eso justamente hemos trabajado los números reales. Pero si ustedes los quieren ver como con números decimales, sería aproximadamente 4,24. Pero bueno, a mí me gusta la respuesta A, real, es la más prolija. Entonces ahí tenemos el módulo del vector. ¿Sí? El módulo del vector vale 3 raíz de 2, o lo que es lo mismo, o aproximado, 4,24. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Una vez que calculo el módulo, me falta ahora la parte del ángulo. Entonces el ángulo ya sabemos por trigonometría que era arco tangente de B sobre A. Entonces trabajo con eso. Arco tangente de B sobre A. Escribimos arco tangente de B sobre A. En este caso B vale
menos 3 sobre A que vale 3. ¿Sí? Esto si quieren simplifíquenlo y da menos 1. Entonces sería arco tangente de menos 1. Cargamos esto en la calculadora. Arco tangente es shift tangente de menos 3 sobre 3. Y eso nos da, nos quedamos con el tema del signo acá, es simplemente para indicarme que es el sentido negativo del, no sé si se acuerdan, pero bueno, si el ángulo sigue las agujas, el sentido antihorario es positivo, y si sigue las agujas del reloj es negativo. Ese menos me está haciendo referencia al sentido del ángulo, ¿sí? Ustedes quédense con el número, con el valor absoluto. Que en este caso era de 45 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Como les decía recién, este resultado, 45 grados, lo voy a marcar con amarillo. Y lo restás a 360 y te da el ángulo. Exactamente. Bueno, Muy bien, perfecto, muy bien el que se dio cuenta ahí. Este resultado es ese angulito, el que nos da la calculadora. Pero nosotros necesitamos el ángulo celeste, que como dijo el compañero, bueno, si toda esta circunferencia completa es 360 grados y la calculadora me arroja ese pedacito de ahí, bueno, simplemente se lo quito. Entonces, esto implica que nuestro ángulo real, nuestro θ de verdad, el que vamos a necesitar nosotros sería, como está en este cuadrante, va a ser 360 grados menos ese 45 que nos dio ahí. ¿Sí? Que sería 315. Y este es, en realidad, nuestro ángulo que estamos buscando. Ahí. Ese es nuestro ángulo. Por lo tanto, finalmente, sabemos que el número complejo 3 menos 3i en forma binómica es lo mismo que 3 raíz de 2 de módulo del vector y con un ángulo de 315 grados. ¿Se entiende ahora? ¿ese es polar? Esto es polar, claro. Esto sería la forma polar, ¿sí? Acá sería la forma polar. Y si lo quiero escribir en forma trigonométrica o en forma exponencial, ya no tengo que hacer ningún cálculo más de nada. Simplemente es ir escribiendo en el modelo que corresponde. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Sí, profe, no lo borre. Déjelo ahí, lo podemos copiar. Sí, sí, sí. Sí, profe, se entiende bien. Bueno. Les puedo proponer, antes que hagamos la pausa, les propongo 2 para que practiquen ustedes. Sí, Bien. Bueno, me la mandé. Un pequeño tema conceptual. Rapidito antes de darle la tarea. Supongamos que el número complejo está en el primer cuadrante. Acá el módulo del vector es el que es. Con el módulo nunca van a tener problema. El módulo del vector no tienen que hacer ningún análisis. En todos los cuadrantes, recuerden los nombres de los cuadrantes, ¿no? Esto era el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿sí? Siempre va en el sentido antihorario. Empezamos acá, de 0 a 90 grados, primer cuadrante,
De 90 a 180, segundo cuadrante. De 180 a 270, tercer cuadrante. De 270 a 360, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante no pasa nada, no hay problema. El resultado que les da la calculadora es el que es, en el módulo y en el ángulo. ¿Qué es lo que sucede en el segundo cuadrante? Supongamos que acá tenemos el vector, ¿sí? El módulo, insisto, no es inconveniente, el módulo es el que tenemos. El problema está en que cuando hagamos el ángulo, la calculadora les va a dar este. Siempre les da el que está entre el eje X y el vector. Pero, como les dije, nosotros necesitamos siempre, partiendo del 0 grado, este es el ángulo que nosotros necesitamos. ¿Cómo corregiríamos ahí el tema del ángulo? Y en vez de 360, 180, ¿o no? Bien. Entonces, esto nos va a dar este ángulo, que le vamos a llamar alfa, y nosotros necesitamos este angulito. Este angulito que le vamos a llamar tita. Como dijo el compañero, acá sería 180, para calcular este ángulo tita sería 180 grados menos lo que vale alfa. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado ahora si el número complejo cae acá, en el tercer cuadrante? Lo que nos da la calculadora es este valor. El que está entre el eje X y el vector. Eso nos da la calculadora. ¿Cómo calcularíamos ahora nuestro ángulo en el tercer cuadrante? Sería 270 menos alfa. Ah, 270 justo. En realidad acá sería 180, miren, hasta acá tenemos 180 grados, ¿estamos todos de acuerdo? Y a ese 180 grados le sumo alfa. Claro. ¿Sí? Entonces, con ese análisis, insisto, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, hagan ese pequeño análisis, teniendo en cuenta que la calculadora siempre nos va a arrojar el ángulo que está entre el eje X y el vector. Pero nosotros siempre vamos a necesitar el que da toda la vueltita, el que empieza en sentido antihorario. Y con el signo de la calculadora, ignórenlo, el signo simplemente me indica el sentido en ese caso, ¿sí? Me indica, por ejemplo, si es menos 30 grados, me indica que empieza en este sentido midiendo 30 grados. Y el más 30 sería en el sentido antihorario. Simplemente eso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a proponer, les voy a dar dos números complejos para que ustedes lo transformen a la forma polar, ¿sí? Tenemos Z1 y Z2. Entonces van a ser Z3 que va a ser menos 5 menos 3i. Hagan eso. Y después hagan Z4, que podría ser menos 1 más i. Tómense ahí 10 minutitos para hacer eso. Mientras hacen eso, ahí en el chat pongan su apellido, así lo tomo como asistencia.
Bueno, ¿cómo viene eso? No, profe, no me sale porque me dio un número re grande. Bueno, ahí lo vemos. Consejo, primero grafíquenlo para ver en qué cuadrante cae, ¿no? Porque como ya habrán visto, el tema del ángulo, bueno, en el caso del complejo Z3 es menos 5 menos 3i. Me corro primero 5 lugares en el eje real, bajo 3 en el eje imaginario y ahí tengo el módulo, el número complejo. Calculo primero el módulo. El módulo sería aplicar Pitágoras. Raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. No hay drama con el tema, a mí me gusta hacerlo bien prolijo, por eso puse todo entre paréntesis, pero bueno, sabemos que el exponente par me va a arrojar siempre resultado positivo. Vamos a la calculadora y escribimos tal cual eso. Raíz de menos 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y de esa manera obtengo el módulo. El módulo es raíz de 34. Fíjense que raíz de 34 no hay forma de extraerlo, no hay forma de simplificarlo. Para que ustedes imaginen, el módulo ese, la distancia sería de 5,83. Pero bueno, yo lo voy a dejar como raíz de 34, el número real. Entonces ahí tengo el módulo. Raíz de 34. Y el ángulo era arco tangente de B sobre A. En este caso B es menos 3 y A es menos 5. Vamos a la calculadora. Y hacemos arco tangente, o sea, shift tangente. Negativo sobre negativo nos va a dar positivo, pero bueno, yo le escribo el número para que no se pierdan, le escribo exactamente como está. Menos 3 sobre menos 5. Y nos da un ángulo de 30,96 grados. Entonces lo anoto acá el ángulo. Pero recuerden que el ángulo que me arroja sería este de acá. Eso es lo que me está arrojando la calculadora. Lo que necesitamos es todo este angulito, el que empieza acá en el eje y llega hasta acá. Entonces es 180 más ese ángulo. ¿Sí? Vamos a poner que el ángulo en realidad que nos interesa a nosotros sería ese resultado más 180 grados. Porque está en el tercer cuadrante, ese análisis lo hago ahí, que nos da 210,96. Ese sería nuestro ángulo que vamos a usar. 210,96 grados. Y ahora escribo el número en un segundito. Escribo el número, la respuesta sería que el número complejo Z3 en forma polar estaría escrito como raíz de 34, que es el módulo, y el ángulo sería 210,96 grados. Ahora sí, ¿todo bien? ¿Salió o no salió? ¿Se entiende? Lo que yo no entiendo es por qué dice Z3, profe, y usted lo hace elevado al cuadrado, o sea, 2.
¿Por qué? No, Z3 simplemente es decir que es el ejercicio 3 nada más. Eh, a- Ese subíndice, esto no está elevado al cuadrado, es un subíndice, está en la parte de abajo del número. Es simplemente decir, mira, este es el número 1, el número 2, en este caso sería el número 3, el número complejo Z3. Nada, es simplemente simbología, no influye en nada Ah, en el cálculo. ¿Sí? Por eso, gracias. por eso la fórmula son tal cual las que están acá. Son las que vienen de Pitágoras, las que vienen de las razones trigonométricas. ¿Sí? Siempre va a ser al cuadrado por Pitágoras, ¿no? Gracias, profe. Bueno. Y este último, menos 1 más i sería el número complejo Z4. ¿Ves? Acá, este 4 significa simplemente que es el cuarto ejercicio. Lo grafico primero para saber en qué cuadrante está. Menos 1 real más 1 imaginario nos cae en el segundo cuadrante. Calculamos primero el módulo de ese vector. Sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Este segundo 1, bueno, el i tiene un 1 ahí, un 1 ahí, no, entonces de ahí viene. Esto es raíz de 2, ¿sí? Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Entonces esto es raíz de 2. Ahí tenemos el módulo. Y el ángulo, arco tangente de B sobre A. B es 1 y A es menos 1. Vamos a la calculadora. Shift tangente de 1 dividido menos 1. Y nos da 45 grados. ¿Sí? Acuérdense que el menos no lo tengamos en cuenta porque es el sentido. Nos da 45 grados. Nos quedamos con el valor absoluto. Y hacemos el análisis del signo. Lo que nos dio ahí es este valor. Ese valor nos dio, pero nosotros necesitamos el que empieza en el eje X positivo. Ahí, eso necesitamos nosotros. Entonces, nuestro resultado de este ángulo va a ser 180 grados menos ese pedacito en amarillo que nos da la calculadora. 180 grados menos 45 nos da un ángulo de 135 grados. Respuesta final sería que el número Z4, el módulo es raíz de 2 y su ángulo es de 135 grados. Y ahí está en forma polar. Bueno. ¿Quieren que hagamos un break, chicos? Así tomamos algo. Nos vemos 7:30. Perdón, repito porque no estaba grabando. La calculadora tiene el modo complejo. Ingresamos acá al menú, buscamos la segunda opción que tiene este i y entramos con el igual. Y ahí con ese i en la pantalla se nos activa el modo complejo. Vamos a controlar lo que hicimos recién. El número complejo menos 5 menos 3i, convirtiéndolo de forma dinómica a forma polar. Entonces escribo acá en la calculadora el número ese, menos 5 menos 3i. Menos 5 menos 3i. Le doy igual, no pasa nada. Está ahí grabado ya en el número. Ahora,
voy a entrar a opciones y tengo varias cosas acá. Argumento, conjugado, parte real, parte imaginaria. Sigo bajando y acá tengo esto. ¿Ven? La opción 1 es como el formato de la forma polar. R es el módulo y acá este símbolo me indica que es el ángulo alfa. Y acá la segunda opción es el formato binómica. Como yo lo tengo en binómica y lo quiero convertir a polar, toco la opción 1. Igual. ¿Ven? Y ahí tengo el número. Miren, el módulo es raíz de 34, que es el que me da la calculadora automáticamente. Si toco acá SD, me da el aproximado, que es 5,83. Y observen acá, el ángulo que me da, ven que dice menos 149. Bueno, en realidad ese angulito es el que va siguiendo el sentido horario. Empieza acá y llega hasta Z3, va por abajo. Lo que nosotros hicimos fue calcular el de acá arriba, el que va en sentido antihorario, ¿sí? Por eso a nosotros nos da acá 210,96, pero si le sumo ese 149 es lo que me falta para llegar a 360. En realidad es como que la calculadora está programada para que el número complejo, si está en la parte de abajo del eje X, te dé el sentido, el sentido horario, o sea, el negativo, y si el número está arriba te va a dar positivo, ¿sí? Pero bueno, nosotros siempre vamos a trabajar como el que les mostré recién. Les cuento para que vean por qué no coincide exactamente el valor. Si quisiera ahora controlar el Z4, que era menos 1 más i, y que el resultado fue raíz de 2 de 135, hago lo mismo. Ponemos menos 1 más i en la calculadora, igual para guardarlo, opción, y busco la forma polar, entro con el 1, igual. Y ahora nos da raíz de 2 de 135. Ven que acá el de 135 es positivo, es decir, que me dio el ángulo en el sentido antihorario, ¿sí? Que es este que estoy marcándoles ahí. Entonces, raíz de 2, que es el módulo, que es este, y el angulito en el sentido que estamos usando nosotros. Así que con eso pueden ir, está bueno para ayudarse, para estudiar, para controlar. Bueno, acá lo que hemos hecho fue pasar de este grupo, de la forma binómica a la forma polar. Les voy a mostrar al revés. Al revés es mucho más fácil, ¿sí? Voy a buscar algún ejemplito. Vamos a hacer... Creo que sería Z5. Bueno, ahora el número complejo, no sé, imaginemos 4,45 grados. Ahí el número complejo está en forma polar, es decir, estamos haciendo lo contrario de lo que hicimos recién. Y lo vamos a llevar a la forma binómica. Bueno, acá deberíamos medir 45 grados con un transportador, medimos ahí 45 grados. Y después trazamos con la regla, medimos 4 de longitud. ¿Sí? Mediría con el... Y acá tendremos 1, 2, 3, 4.
el eje real. Este es el eje imaginario. Este módulo mide 4 y este angulito de acá es de 45 grados. Si lo quiero pasar a la forma binómica, miren, a ver si puedo. Recuerden que tenía la forma polar, la forma trigonométrica y la forma exponencial. La forma trigonométrica la voy a usar como un paso intermedio. Entonces, este número Z5, si lo quiero escribir en forma trigonométrica, sería R4 por coseno de alfa, o sea, coseno de 45 grados, más y seno de alfa, y seno de 45 grados. Ahí estaría en forma trigonométrica. Si lo quiero llevar a la forma binómica, es simplemente, le aplico propiedad distributiva, 4 por coseno de 45, 4 por seno de 45. Es mucho más sencillo que pasar de la binómica a la polar. Pasar de la polar a la binómica es mucho más fácil. Entonces, eso ya lo cargo todo en la calculadora. 4 por coseno de 45. Eso nos da 2 raíz de 2. Más. Y ahora hacemos 4 por seno de 45. Que nos vuelve a dar 2 raíz de 2. Imaginario. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos el número complejo en forma binómica. En resumen, lo que hago es, lo llevo como intermedio, como un paso intermedio, lo llevo a la forma trigonométrica, y en la forma trigonométrica le aplico propiedad distributiva, y ahí lo convierto en... Profe, no se ve nada porque está la calculadora y sale otra pantalla más para ver el gráfico. Sí, el gráfico en realidad es lo de menos. Me interesaba que vean la forma esta. Ahí lo amplío. El gráfico era simplemente, como les mostré, el 45 grados que medí y la longitud del vector que era 4. ¿Sí? Eso no tiene inconveniente. Ahora el tema está acá. ¿Cómo paso de la forma polar a la forma binómica? Bueno, transformo la forma polar a la forma trigonométrica, como un paso intermedio. ¿Sí? Y en la forma trigonométrica, al aplicar propiedad distributiva, ya me da la componente real y la componente imaginaria. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que de la forma polar a la forma trigonométrica y a la exponencial no es necesario hacer un cálculo porque trabajan todo con los mismos valores. Otro ejemplito más. Podríamos hacer el número complejo Z6. Que sea, no sé, un módulo de 6 de 175 grados. ¿Sí? Si lo quisiera graficar, bueno, básicamente estaría por acá más o menos el número complejo, ¿sí? 175 grados, me faltan 5 grados para llegar a los 180 y hagan de cuenta que este módulo, este sería Z6. ¿Sí? Ahora, para pasarlo de polar a binómica, lo llevo como un intermedio a la forma trigonométrica. Entonces escribo R, que es el módulo, que es 6, por coseno de 175 grados más I seno de 175 grados. Y ahora bien,
Una vez estando en la forma trigonométrica, aplico propiedad distributiva, 6 por coseno y 6 por el seno. Lo hacemos con la calculadora. 6 por coseno de 175. Esto nos da menos 5,98. Y ahora 6 por seno de 175 nos da 0,52. Entonces sería más 0,52 imaginario. Y ahí estaría. En resumen, si tengo que pasar de la forma binómica a la forma polar, busco el módulo y el ángulo. Y al revés, de la forma polar a la forma binómica, lo llevo como un intermedio a la forma trigonométrica y bueno, y le aplico propiedad distributiva. También se puede controlar esto, ¿sí? Miren, escribo acá la forma polar, 4,45 grados, los puedo escribir así como 4. Acá donde tengo el botón de la unidad imaginaria, el de la I, acá donde dice NG, tengo este símbolo que significa ángulo, entonces lo activo con Shift. 4,45 grados. Y miren que la calculadora automáticamente me lo da en forma binómica, ¿sí? Que es exactamente lo que calculamos recién. Con este segundo ejemplo lo mismo. 6. Ángulo de 175 grados. Y miren, ven, nos da menos 5,977, que es menos 5,98, más 0,52 en la parte imaginaria. Entonces ahí tienen para ir jugando, para practicar, para controlar. Sí, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Sí, de 10. Sí. Una consulta, profe. Por ejemplo, en la anterior que decía 4 coseno de 45, a mí me da en la calculadora mía 2,82. No me da con los raíz así. ¿Cómo podemos hacer en el caso de los que no tenemos una calculadora buena, para que nos dé No, eso? ¿Cómo lo podemos calcular? se los voy a tomar como bien. Se los voy a tomar como bien. Es que en Está bien, realidad... digamos, se lo ponemos en decimal, digamos, y está, Sí, digamos. sí, sí, sí. Bueno, Por bueno, ejemplo, esto vos me decís coseno de 45. claro, Claro, el resultado técnico, preciso, matemático, el que usaría Newton, Einstein y Tesla para hacer sus ecuaciones, usan esto. Porque es el claro. resultado full, por así decirte. Después, bueno, si esto lo paso a decimal, te da esto, 0,7, ¿verdad? Y Sí, con eso hacerle cuenta. No, yo, nada, en este caso, en trigonometría, lo pueden usar de esta manera, no hay drama. claro, En, mientras sea el aproximado, digamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 el Bueno, resultado es que en realidad es prácticamente lo mismo. Sí. bueno, Bien. Ahora sí, por ejemplo, si en el examen es un ejercicio de números reales, donde yo estoy evaluando cómo suman radicales, no, ahí les exijo. Igual eso lo van a hacer a mano, esa parte, la van a hacer a cálculo a mano y ahí no deberían tener inconveniente. Pero no, acá en trigonometría, sí, usen... Es más, si querés, por ejemplo, acá, para que se entienda, esta opción, ese resultado, ¿cuál era? El de 4,45 grados. Que nos da 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Esto es lo mismo, mira, si yo le pongo acá SD, me da este resultado que es, para que te quedes tranquilo,
2,82 más, bueno, lo mismo en este caso. Claro, eso es lo que me 2,82. había dado a mí. Claro, sí. Sí, sí, estamos hablando de equivalencia, ¿sí? Sí, sí, no se preocupen que si no tienen esta calculadora yo les tomo el decimal, eso no se vendrá. Bueno. Esto estaría toda esta parte de introducción. Y bueno, vamos a cerrar la clase con esto, ¿sí? Vamos a dejar todas las operaciones, las vamos a dejar para la semana que viene. Entonces la clase de hoy vamos a hacer todo lo que es la parte base, la parte teórica, la parte aburrida, por así decirlo, de los números complejos. Les muestro lo último y bueno, y ya estaríamos. Entonces, como haciendo un resumen de lo que hicimos hoy. Vimos cómo se formaba un número complejo que que nacía o que tenía su origen en raíces pares de base negativa, de radicando negativa. Eso me formaba un número imaginario. Por ejemplo esto, raíz de menos 4, que es 2i, raíz de menos 25, 5i. Después estuvimos hablando de la diferencia que había entre los números entre los números imaginarios y complejos. El imaginario es cuando solamente tiene... déjenme que lo vea, acá. Solamente cuando tiene la i sola, en cambio cuando tiene una parte real y una parte imaginaria, eso se llama número complejo, ¿sí? Después vimos los complejos opuestos y conjugados. Uno opuesto era cuando le cambiaba el signo a las dos partes y el conjugado cuando le cambiaba el signo a la parte imaginaria. Y después donde más estuvimos haciendo hincapié fue que había diferentes formas de representar números complejos. Como formas principales tenemos las dos principales son la forma binómica y la forma polar. Y después estuvimos trabajando cómo se pasa de una forma a la otra y viceversa, ¿sí? Ya en la clase que viene vamos a empezar a hacer operaciones con números complejos, cómo sumarlos, cómo multiplicarlos, cómo dividirlos. Es la parte práctica. Y como teoría, lo último que me queda por mostrarles es esto, que es bien sencillo, es que esa potencia, esa unidad imaginaria, esa i que estamos hablando, puede tener diferentes valores, ¿sí? Miren, hay veces que vamos a tener que hacer operaciones con... Les voy a hacer un poquito de spoiler, permítanme un segundo. Para que me entiendan lo que estamos hablando. Por ejemplo acá, miren el ejercicio 27. Algo así podría ir, supongamos, en el parcial. Y tienen que calcular i a la cuarta más i a la 9 más i a la 16. ¿Bien? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es resolver cuánto vale esa i elevado a esas potencias, ¿sí? Cuando tenemos esa i elevado a la 3, i elevado a la 7, bueno, ¿cómo calcular? ¿Sí? ¿No sumarían todos los exponentes? No, porque eso se hace si se multiplican. Si yo tengo i4 por i3, sí es i7. Pero en el caso de la suma, no. Pero como no tiene nada, como no tiene número, ¿no es 1? No, técnicamente sería raíz de menos 1. Acuérdate que la i venía de menos 1. No, De a menos ver. 1, bueno, menos 1 raíz de 16, no sé qué número decía. Sí, ¿Sería así? ahí te muestro por qué no. Para, que me fui. Acá. No, sí, a ver, le respondo a los dos. Voy a borrar esto. Si tengo i a la 2 más i a la 3 es una cosa. Si tengo i a la 2 por i a la 3 es otra cosa. Acá sí puedo hacer lo que creo que era la encina. Acá sí, como estoy multiplicando y la base es la misma,
Esto sí me permite sumar los exponentes. Esto sí es i a la 5. ¿De acuerdo? Esto está ok. Esto no hay drama. El problema es acá. I a la 2 más i a la 3 son entidades totalmente distintas. Vieron que en álgebra no puedo hacer esto. X cuadrado más X. Yo no puedo sumar esto que sea 3X no sé qué. Porque para yo poder sumar, tienen que ser semejantes. Tiene que ser, la parte literal tiene que ser la misma. Las X se suman con las X, los números se suman con los números, las X cuadrados se suman con los X cuadrados. ¿Sí? Entonces acá estaríamos en esa situación. Y cuadrado más i3 son de grados distintos. No los puedo sumar, ¿sí? No son semejantes. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... ¿Cómo se haría entonces en ese caso? Bueno, ahí les muestro. Igual todo lo que sea suma y multiplicación lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que les quiero mostrar ahora es, para no irnos tanto del foco, es qué pasa cuando tengo que resolver potencias. I a la 3, i a la 5, i a la 12. ¿Sí? Por empezar, miren. Esto que está acá en rojo son como las potencias principales. Ahí las vamos a analizar. Pero miren esto, vayan viendo si ven el patrón que hay. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. ¿Se dan cuenta que hay un patrón? Ese patrón lo que me dice es lo siguiente. La unidad imaginaria i solamente puede tomar 4 valores. Tiene 4 opciones de estado. I a la 0 que vale 1. ¿Por qué? Ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 vale 1. Es una propiedad de la potencia. ¿Sí? 3 a la 0, 1. Menos 5 a la 0 es 1. Entonces, i a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. I a la 1 es i. Bueno, lo mismo. Cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. O sea, 3 elevado a la 1 es 3. 5 elevado a la 1 es 5. I elevado a la 1 me va a dar i como resultado. I cuadrado vale menos 1. Bueno, ¿de dónde sale eso? Acá. Veamos. Habíamos dicho que i era lo mismo que poner raíz de menos 1. De ahí venía la i. Si esa raíz cuadrada pasa al otro lado como potencia, nos quedaría que i cuadrado vale menos 1. ¿Sí? Entonces, de acá viene, se van a cansar, este es el que más vamos a usar. El i cuadrado, que lo puedo cambiar por menos 1, esto es una equivalencia. Cada vez que hagamos un ejercicio, cuando veamos el i cuadrado, lo puedo cambiar por un menos 1. ¿Sí? Porque es lo mismo, vale lo mismo. ¿Qué pasa con el i3? ¿Por qué vale menos i? Bueno, lo podemos pensar de esta manera. I a la 3 es lo mismo que escribir i cuadrado por i. Si sumo los exponentes, 2 más 1 es 3. Es lo mismo. ¿Qué dijimos? Que i cuadrado vale menos 1 por i es menos i. Entonces, i a la 3 es lo mismo que poner menos i. ¿Me van siguiendo la lógica o no? Sí. Bueno, a partir de acá, si quiero saber cuánto vale i4, i5, i6, i7, este patrón se empieza a repetir siempre y se repite infinitamente. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. ¿Cuánto valdría acá tenemos i7. ¿Cuánto valdría i8 si lo tuviese que expresar como un resultado? ¿Cuánto vale i8? 1. 1. ¿i9? Imaginario. ¿i10? Y Menos 1. ¿i11? Menos i. Exactamente, ¿se dan cuenta? Y esto se seguiría así infinitamente, ¿sí? No voy a hacer con todos, pero les muestro, no sé, por ejemplo, el i4. ¿Qué es lo que pasa con el i4? i4 lo puedo escribir, por ejemplo, como i cuadrado por i cuadrado. I cuadrado vale menos 1
por menos 1, menos por menos, más 1. ¿Ven que se vuelve a repetir el 1? Bueno, y así podríamos seguir. ¿Sí? En resumen, siempre la i puede tomar estos 4 valores nada más. 1i menos 1 menos i. Ahora yo les pregunto, bueno, ¿qué pasa si quiero saber cuánto vale i elevado a la 217? Bueno, una opción es repetir esto 217 veces. ¿Ustedes creen que lo vamos a hacer? No, claro. Espero que no, profe. Esperemos que no, sí. ¿Divide o no se puede? Tendrían que contar 217 veces así, ¿no? Bueno, miren, ¿qué es lo que sucede cuando tengo potencias grandes? O no tan grandes. Por ejemplo, si yo les dijera i a la 13, i a la 20, se puede hacer, puedo contar manualmente 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, así 20 veces. Pero bueno, vamos, volé tonto. Entonces, cuando tenga una potencia que no sea una de estas principales, estas se las tienen que aprender, las tienen que saber de dónde vienen, que es lo que les mostré. Estas 4 son fundamentales que las sepan. Ahora, si quiero saber cuánto vale i a la 217, como cálculo auxiliar hago esto. 217, que es el exponente, lo voy a dividir en 4. Siempre en 4. ¿Por qué? Porque, ahí van a ver, hago una división y busco el resto de esa división, ¿sí? Esto como hago en la primaria, ¿no? Si quiero dividir en 4, con el 2 no puedo, tengo que tomar el 21. Esto nos da 5. 5 por 4, 20. Al 21 me queda 1. Bajo el 7. Tenemos 17. Para dividir en 4, esto está de 4. 4 por 4, 16. Al 17 resto 1. ¿Ven que el resto de acá es 1? Siempre, si está bien hecha la división, el resto puede ser o 0, o puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. Nunca el resto puede ser 4, porque si acá el resto fuese 4, significa que puedo dividir un paso más, ¿o no? Entonces el resto va a tener estos valores. O puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. En este caso, el resultado, el del resto es 1. ¿Qué quiere decir que el resto sea 1? Que i a la 217 no es 1, sino que es i elevado a la 1. ¿Se dan cuenta? Es i elevado a ese resto. ¿Y cuánto vale i elevado a la 1? I. Y 54. Ah, ¿Sí? No, va de vuelta. El valor de i solamente puede ser o 1, o i, o menos 1, o menos i. ¿De acuerdo? No puede valer otra cosa que esos 4 valores. Si quiero saber cuánto vale i a la 217, hago esta pequeña división. Divido entre 4. ¿Por qué 4? Porque 4 son las posibles respuestas que tiene. Son los 4 posibles valores. Eso me garantiza de que el resto de la división va a ser un número menor a 4. Tiene que ser sí o sí menor a 4 acá. Porque si fuese 4, puedo seguir dividiendo una vez más. Bueno, el resto de la división me dice que i a la 217 es lo mismo que poner i elevado a ese resto, que en este caso fue 1. Y ahora me fijo, i a la 1, en nuestra tablita acá, en esto que está en rojo, i a la 1 es i. Por ejemplo, entonces, veamos otro. No sé, imagínense con, vamos a hacer alguno más tranqui. I elevado a la 9. Bueno, podría hacer, la operación auxiliar sería 9 dividido 4, que el 4 dijimos que es fijo. Y hago la división, como en la primaria. 9 puedo dividir por 4, esta de 2, 2 por 4, 8, al 9, 1. Entonces acá me queda resto 1. Por lo tanto, i a la 9, bueno, también nos da que es igual a i elevado a la 1, y eso es igual a i.
Si quisiéramos saber cuánto vale I a la 12, por ejemplo, ¿qué operación auxiliar voy a hacer para saber cuánto vale I a la 12? Lo divide en 4. Dividimos en 4, ¿sí? 12 dividido 4. Bueno, 12 dividido 4 está de 3, 3 por 4, 12, al 12, 0. Es decir que I a la 12 no es 0. Yo no puedo poner esto, no puedo poner que I a la 12 acá vale 0, porque el 0 no es una respuesta posible, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que I a la 12 es lo mismo que I elevado a la 0. Y I elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces, donde va I a la 12, lo cambio por 1. Eso sería la equivalencia, ¿sí? Y el de 3098, profe, ¿cómo sería? Exactamente igual. Exactamente igual. Ahí lo hacemos. Si quiero saber cuánto vale I a la 3098, hago la división. 3098 y dividimos por 4. ¿Sí? En este caso tenemos que tomar el 30. Acá tendríamos 7 por 4, 28, al 32, bajo el 9, 29 dividido 4 sigue siendo 7, por 4, 28, el 29, 1, bajamos el 8. 18 dividido 4 estaría de 4, por 4, 16, el 18 resto 2, y ya no puedo hacer más nada. Entonces, I a la 3098 es lo mismo. O díganme ustedes, ¿cuál sería el resultado de I a la 3098? I a la 2 menos 1. Exactamente, ¿sí? Es lo mismo que I poner a la 2. I a la 2. Y si quieren, ni siquiera ponemos el I a la 2. Es como para simplemente saber que es lo mismo. El resultado de I a la 3098 es menos 1. ¿Sí? Porque me da I a la 2, que me lo da acá el resto. Y bueno, sé que I a la 2 vale menos 1. Entonces, I a la 3098 vale menos 1. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, gracias. Bien. Y por último, para cerrar la clase de hoy, se los muestro con la calculadora cómo poder verificarlo. Siempre tenemos que entrar acá, en el menú imaginario. Si estoy en el modo normal, por más que toque la tecla ahí, fíjense que no pasa nada. Entonces, activo, entro al modo complejo, segunda opción, márcala ahí. Miren acá, I a la 217. Bueno, pongo la I y lo elevo a la 217. Le doy igual y ven que me da el resultado que es I, que es el que está acá. I a la 12 nos daba 1. Bueno, probemos. I elevado a la 12 y nos da 1, que es lo que está acá. Y por último, tendríamos I a la 3098, que debería dar menos 1, y es lo que dio acá. Bueno, con esto ya hicimos una introducción a lo que son los números complejos. Tenemos las bases, sabemos graficarlos, sabemos expresarlo. La clase que viene, seguramente después ya veo, ya hay un montón de ejercicios para hacer. Ya les voy a marcar cuáles son específicamente los que quiero que hagan para que practiquen. Después les mando ahí un mensajito y seguramente nos tomamos 20 minutitos de la semana que viene como para hacer un repaso de esto. Recuerden que va a quedar la clase grabada por si la quieren volver a ver o por si no, o si alguno de sus compañeros no se pudo conectar. Pero la clase que viene ya iríamos a la parte práctica, o sea, a sumar, a multiplicar, a dividir este tipo de números, ¿sí? Por mi parte, chicos, es todo. Están libres, pongan en el chat la asistencia de esta segunda parte.
Yo me quedo hasta las 8:30. Si alguien se quiere quedar con alguna duda o algo de lo que sea, yo me quedo acá, ¿sí? Pero si no, estarían liberados por ahí.